Buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea realizada especialmente para ustedes. En esta ocasión nos acompañan 3 expertos de Sura que nos hablarán y ayudarán a resolver sus inquietudes sobre el Fondo Inteligente de Deuda Surcon. Valentín Martínez Rico, subdirector de Estrategia de Portafolio de Inversión, nos hablará sobre los factores que han influido en el mercado de deuda local. Joaquín Barrera Alonso, director de Renta Fija e Inversiones de Sura Investment Management, nos hablará sobre la estrategia y la visión del equipo de inversiones para la gestión de este fondo Surcon. Finalmente, Kimberly Acosta Moriel, asociada Senior Wealth Management de Sura Investment Management México, cerrará con una explicación sobre el comportamiento y el desempeño de este fondo. Posteriormente, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Para ello, agradeceremos que dejen sus dudas en el chat que aparece del lado derecho de sus pantallas. Sin más por el momento, los dejo con nuestro subdirector de Estrategias de Portafolio de Inversión, Valentín Martínez Rico. Muchas gracias, Carlos. Pues como siempre, muchas gracias a todos los que están conectados. Sin lugar a duda, estamos viviendo un momento interesante en los mercados de deuda y para esto es que estamos reunidos el día de hoy, para aclarar y resolver estas inquietudes y dudas que puedan tener de cara a lo que está sucediendo en este fondo particular. Sin embargo, para ello, como siempre, pues vale la pena dar un paso atrás y contar qué es lo que ha pasado en términos fundamentales, en materia de mercados, en materia económica y en materia financiera, para pues ir un poquito entendiendo eh, tanto el acontecer como el impacto que tiene todo lo que estamos viviendo en los indicadores de mercado y también, pues evidentemente, en los distintos tipos de inversiones, ¿no? Después vamos a ver un poquito también de elementos básicos o fundamentales para comprender el funcionamiento del mercado de deuda en México. Va a ser muy interesante ahí en unos minutos algunas láminas para clarificar algunos conceptos muy generales de este tipo de instrumentos, de este tipo de mercado. Y después, la segunda parte de esta reunión estará enfocada ya de lleno en el fondo Surcon, ¿no? Entonces, pues sin más, vamos a arrancar. Esperamos que esto les ayude de manera muchísimo más clara y transparente a entender qué está pasando con este fondo nuestro, ¿no? Primero que nada, el gran tema a nivel global, y esto hay que tenerlo siempre bien presente, no es solo una situación atribuible a México. A nivel global lo que estamos viendo es que las perspectivas de inflación se han venido incrementando de forma considerable en lo que va del año, ¿no? Es decir, hasta el año pasado la inflación, es decir, y acá me voy a tener un poquito rapidísimo, ¿qué es la inflación? Pues el alza generalizada de precios en los bienes y servicios que consume la población en general. Entonces, después del peor momento el año pasado en materia tanto económica como financiera, en donde la perspectiva para el alza de precios se deterioró de forma considerable, es decir, prácticamente se desplomó, ¿no? La expectativa de crecimiento en precios, pues lo que ha venido sucediendo en este año es lo contrario, ¿no? Hemos visto que las perspectivas hacia adelante se han venido disparando, ¿no? Pero bueno, esto se ve de alguna forma reflejado en la lámina que estamos viendo y ahorita voy a decir por qué. Donde en la primera columna lo que mostramos son rendimientos al cierre de febrero. Entiendo y sé que estamos ya prácticamente cerrando marzo, pero no cambia mucho el mensaje general sobre esto. Más allá de los detalles que no pretendo que vean cada uno de los numeritos, lo que hay que resaltar es que tanto en el mes de febrero como en el 2021, y de hecho agregando marzo también sucede lo mismo, los activos de renta fija a nivel global, que sería el primer set de datos que está en, esta, en estas columnas, donde habla renta fija Chile, México, Perú, Colombia, Uruguay, y después en la segunda columna de datos,
por ahí donde dice Treasury de 20 años, 7, 10 años, 3 a 7 años, Investment Grade, High Yield, Emerging Markets. Como pueden ver, esos dos grupos de activos están en negativo prácticamente todos, ¿no? Y por eso es que quiero detenerme aquí un instante. No es solo en México, el mercado de deuda está pues sufriendo este cambio de perspectivas en la inflación que a su vez ejerce presión en las tasas de mercado. Y también lo vamos a ver más adelante, pero generalmente cuando las tasas suben hay un impacto negativo en los precios de los bonos. En contraparte a esto está la renta variable, las acciones, que este fondo no tiene acciones, pero vale la pena mencionarlo. Las acciones a nivel global en el primer trimestre del año, es decir, ya incorporando lo que va de marzo también, han tenido un comportamiento muy favorable, como se anticipaba a finales del año pasado. Y esto también es importante señalarlo, porque la renta variable ha estado subiendo eh, porque hay mejores perspectivas económicas a nivel global, ¿no? Al haber mejores perspectivas económicas a nivel global, hay también mm, una presión alcista en la inflación y presión al alza en las tasas y por ende bajan los precios de los bonos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los grandes temas que estamos viendo a nivel global? La campaña de vacunación, y esto tiene que ver con lo que vengo platicándoles de mejores perspectivas económicas. La campaña de vacunación en los países desarrollados y concretamente en Reino Unido y Estados Unidos y algunos otros países de Europa también, ha estado sucediendo mejor de lo que se anticipaba, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Y esto ha generado que los economistas alrededor del mundo piensen que dado que el proceso de vacunación va relativamente mejor de lo que se esperaba, las aperturas de las economías van a suceder más pronto de lo que se anticipaba. Y si esto sucede, va a haber un detonador más fuerte de la economía. Consumo, consumo, crecimiento, crecimiento, inflación. Esto es un círculo virtuoso en términos económicos, ¿no? Lo otro sería negativo, es decir, no hay consumo, no hay crecimiento, no hay inflación, es una espiral muy perniciosa en términos económicos. Esto es a ver, hay que dejarlo bien claro porque es, lo que está pasando a nivel global es un fenómeno, repito, económicamente positivo, detonado en gran medida o en buena parte por lo que está sucediendo en las campañas de vacunación en los países desarrollados. Y luego, o además, hay estímulos monetarios y fiscales que siguen vigentes. Estados Unidos acaba de anunciar un nuevo paquete de estímulo fiscal por casi $2 trillones, números cerrados. Y nos están por anunciar paquetes de infraestructura, también gasto público en infraestructura, es decir, reactivación económica en la economía más fuerte del mundo de manera muy potente. Resultados corporativos en Estados Unidos, bueno, alrededor del mundo, pero concretamente en Estados Unidos, del Standard Poor's 500 para el cuarto trimestre del 2020, mucho mejor de lo que anticipaba el consenso, es decir, buen dinamismo en las corporaciones también. Y todo esto da como resultado que se espere una recuperación económica mucho más potente, sobre todo quizás hacia la segunda mitad del año. Y de la mano de todo esto aparece, ¿no?, esta perspectiva de mayor inflación alrededor del mundo. Esto es clave y hay que dejarlo muy bien señalado. Sí hay presión en la inflación, por supuesto. Se espera que todavía en los siguientes meses veamos algo de presión a nivel global. Sin embargo, tanto los bancos centrales como economistas de organismos internacionales como de distintas corredurías, lo que han señalado es un poco, para empezar, que era de esperarse. El petróleo el año pasado, quienes por ahí lo siguieron en algún momento, los futuros del petróleo llegaron a estar en terreno negativo. Hoy el petróleo, o al día de hoy, anda sobre $60 el WTI, pero llegó a estar casi pegado a $70 recién. Y los precios de los energéticos tienen una incidencia, más bien una repercusión muy fuerte en el alza de precios de los bienes y servicios que consumimos. Entonces, pues, por supuesto que el petróleo no se iba a quedar en menos $30, creo que estuvo el año pasado, eso era prácticamente obvio. Y hoy la base comparativa desde los energéticos, no solo los energéticos, pero principalmente de los energéticos, pues es muy baja y este año, pues con lo que están subiendo o lo que han subido de hace 12 meses para acá,
este tipo de materias primas, pues era de esperar un impacto importante en la inflación. Ahora, no se espera que este fenómeno sea sostenible en los próximos incluso 2 años, ¿no? Hoy mismo leíamos un reporte de una correduría muy respetada y respetable, señalando que si bien esperan un pico en la inflación este año por arriba del 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal y de los principales bancos centrales del mundo, también se espera que hacia adelante regrese por lo menos a ese objetivo que es de 2% de estos bancos centrales, o concretamente la Reserva Federal. Entonces, desde esa óptica, nos parece que el mercado ha sobrereaccionado y ha ido muchísimo más allá de lo que tienen en el radar tanto analistas, economistas y banqueros centrales alrededor del mundo, ¿no? Ahorita vamos a ir platicando un poco más a detalle de por qué parece que esto ha ido muy lejos. Ahora, este es un mapa de calor, le decimos nosotros, donde lo único que pretendo que observen, pues es cómo se ha transformado de marzo del año pasado, o de abril concretamente, a esta fecha. Es un indicador que surge a partir de una encuesta que se hace entre gerentes de compras de las compañías a nivel global y que pues da un poco de sensibilidad sobre cómo es que esperan que se comporten ciertas variables de negocios en los próximos meses. Evidentemente, rojo es negativo, verde es positivo. Entonces, si ven, de abril del año pasado a la hasta febrero de este año, la recuperación ha sido muy potente a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué se espera hacia adelante? Bueno, pues que esta recuperación se sostenga y o en algunas regiones se acelere todavía más de donde está el día de hoy. ¿Y por qué digo se acelere más? Porque es claro que hay ciertos países donde la recuperación ha ido mucho mejor que en otras latitudes. Entonces, las que están rezagadas de cara a una reactivación más potente en ciertas economías, pues va a arrastrar de manera positiva al resto. Entonces, simplemente quedarse con esta idea. Hay una recuperación económica muy fuerte desde mediados del año pasado hasta la fecha y esto se espera que se siga acelerando. Por eso vemos estas presiones en la inflación, ¿no? Ahora, también hay mejores perspectivas de crecimiento económico, tanto para el 2021 como para el 2022. La línea un poco más grisácea tiene que ver con economías desarrolladas y la línea un poco más café tiene que ver con economías emergentes. Entonces, como pueden ver, esto también es una gráfica de prácticamente del año pasado hasta la fecha. Lo que vemos es que las perspectivas de crecimiento, tanto en desarrollados como en emergentes, para este año han venido mejorando. Y para este año, para los países desarrollados, se estima un crecimiento cercano al 4.3%, mientras que en las economías emergentes se espera números cerrados, un 2% de crecimiento. No es el mejor crecimiento en muchos años de los emergentes, pero a final de cuentas es recuperación y es mejores perspectivas de lo que se tenía a lo largo del año pasado. Y no se diga para el 2022, o sea, creo que las gráficas son muy claras, misma historia, la línea grisácea, economías desarrolladas, la cafecita son emergentes, ¿no? La que sigue, por favor. Y luego un indicador que tiene que ver con sorpresas económicas. Esto es muy simple. Cuando las líneas que estamos mostrando acá están por encima de la línea que está trazada de manera lineal horizontal, es decir, están en terreno positivo estas gráficas, quiere decir que los ciertos indicadores que incorpora este índice están resultando mejor de lo que anticipaban los economistas, ¿no? Pongo un ejemplo muy concreto, mm, como mera referencia. Si la producción industrial de ciertos países esperaba que tuviera un crecimiento de 2% y resulta que tiene un crecimiento de 3%, esa es una sorpresa positiva. Este índice incorpora un set si mal no me acuerdo, entre 8 o 10 indicadores. Y en resumen, lo que quiero mostrar acá es que estas sorpresas, es decir, los datos económicos alrededor del mundo, tanto en mercados desarrollados como en mercados emergentes, están resultando mejor de lo que anticipaban los economistas. Otra vez, esto es una buena noticia económicamente y esto es favorable para el mundo entero, ¿no? Entonces, por aquí hay de nueva cuenta una tónica positiva en materia económica, ¿no?
Y pues esto se traduce, este es un indicador parecido al anterior, nada más que acá habla de expectativas, concretamente de inflación. Y como pueden ver, pues de más o menos mediados del año pasado para acá, en la última parte de la gráfica, pues esto ha repuntado de forma considerable. Es decir, cuando los datos de inflación resultan por encima de lo que estimaban los economistas, es que esto se va poniendo igual en terreno positivo. Entonces, claramente, como ven, los datos de inflación han venido, pues, resultando por encima de lo que se estimaba a lo largo del año pasado. Pero repito, si a uno le preguntan, ¿la inflación está fuera de control? No, no está fuera de control. Ha venido repuntando por razones obvias y evidentemente también previsibles, por mayor actividad económica, por bases de comparación, como ya ponía el ejemplo de los energéticos, y por también mejores perspectivas hacia adelante en materia económica. Esto es un poco el panorama general en materia económica de lo que hemos estado viendo que ha sucedido en estos primeros 3 meses del año. Entonces, mensajes clave de lo que hemos dicho hasta ahora. Recuperación económica que se anticipa más poderosa de lo que se pensaba hasta hace unos meses. Por ende, hay una presión en la inflación, también impulsada por mayores estímulos monetarios, es decir, dinero, por decirlo de una forma, gratis que están inyectando al sistema financiero los bancos centrales vía compras de bonos. Y también, pues, esta expectativa que los procesos de vacunación se aceleren, sobre todo en países desarrollados, en los meses venideros y probablemente en algunos emergentes también, no mañana, no el próximo mes, pero quizás hacia la segunda mitad del año estos procesos se aceleren también más allá de los países desarrollados y esto tendrá un impacto positivo y favorable en la economía, ¿no? Y por supuesto que también las expectativas de reportes corporativos son muy, muy favorables para este año, lo cual, pues en el agregado, es un buen panorama en materia económica y sobre todo de activos financieros más vinculados a acciones, a mercados accionarios, ¿no? Em, y esto es, sin mucha vuelta, lo que ha estado sucediendo en estos 3 meses, ¿no? Ahora, vamos a esta segunda parte donde les platicaba que íbamos a contar, ¿no? Contarles algunos elementos clave del mercado de deuda. Lo primero es que un bono y probablemente una acción o algún otro tipo de inversión de mediano o largo plazo, se parece mucho a un bien, cuando uno compra una casa, un bien inmueble. Cuando uno compra un bien inmueble, generalmente espera una plusvalía, aunque se pueden dar minusvalías. Y espera también cobrar rentas si lo compra con ese propósito. Un bono es lo mismo. Yo cuando compro un bono, al precio que lo compre, tiene un valor de rescate, eh, es decir, un valor de amortización que me van a pagar independientemente del precio que yo haya pagado hoy por él. Pero además yo cobro unos flujos semestrales en los, bueno, bonos de tasa nominal, pero dejemos el concepto como general. Yo cobro unos cupones que me pagan semestralmente, ¿no? En ambos casos, tanto en un bien inmueble como en los bonos, cuando las tasas suben, los precios tanto de los bonos como de las viviendas o el bien inmueble suelen bajar. ¿Cuál es la pequeña gran diferencia? Que en el bien inmueble no tengo un estado de cuenta, que puedo estar monitoreando todos los días o por lo menos una vez al mes. Pero créanme que si yo compro un bien inmueble y lo compro pensando en que tiene una vista espectacular hacia la playa que me digan, y el día de mañana enfrente me pone un edificio de 40 pisos que ya no que le quita la vista a mi departamento, ese departamento va a perder valor, seguramente. Lo que pasa es que no lo veo en el estado de cuenta. Acá sí lo veo. Y entonces por eso quizá también me genera más ansiedad o más nerviosismo. Pero la realidad es que eh, mientras yo mantenga este bono, pues me va a seguir pagando estos flujos semestrales y a final del plazo me van a pagar lo que me dijeron que me van a pagar, a menos que pues caiga en eh, default o en impago la compañía, el gobierno o el banco al que le presto dinero. Pero los bonos gubernamentales, al menos los de este país en toda su historia, nunca han dejado de pagar. Y alguien me va a decir, bueno, probablemente adelante sí. No lo vemos tampoco.
No es que veamos que México va a dejar de pagar su deuda como ha sucedido en otras latitudes. Ahora, los bonos suelen pagar mejor que la tasa libre de riesgo en 3 escenarios. Cuando las tasas bajan, suelen los precios subir. Cuando hay estabilidad en tasas, también los bonos suelen pagarme mejor que la tasa libre de riesgo. Y cuando hay una alza ordenada de tasas, cosa que no ha sido este primer trimestre. En este primer trimestre la alza ha sido extraordinaria, en términos pues, desfavorables, pero una vez que se dan estos fenómenos es difícil pensar que esto va a suceder de igual forma hacia adelante, ¿no? Y por último, ya también lo señalaba, si en este cuadrito que vemos acá, hay diferentes niveles de tasa, ahí donde dice YTM. Son distintos niveles de tasas a los cuales yo compraré un bono, lo cual se refleja en un precio de compra. Y yo al final, al vencimiento de este bono, que estos bonos son de 10 años, este bono es de 10 años concretamente, yo voy a recibir 100 pesos. Y alguien me dirá, oye, pero ¿cómo? Voy a perder dinero. Compré en 109 y me regresan 100. Sí, contra el precio que pagué, pero yo anualmente recibo cupones de 7.75 mientras tenga el bono en mi poder. Todos los años yo voy a recibir 7.75. Un cupón me lo paga en junio, otro en diciembre, junio, diciembre, así durante 10 años. Si yo sumo al precio de compra esos flujos, perdón, al precio nominal, al cual es el valor de rescate de 100 pesos, le sumo todos los flujos, eh, va a ser más que el 109 o los 100 o los 95 que yo compré. Y en estricta teoría, si hago ese ejercicio, yo voy a recibir esta tasa que está en la primera columna, el 676, el 8, el 885. Lo que quiero decir es que independientemente de lo que pase, del momento en que yo compro un bono hasta el momento en que se vence o amortiza, lo que pase con el precio en ese inter, yo voy a cobrar la tasa pactada. Eso no me lo quita nadie, repito, a menos que deje de pagar eh, la corporación, el gobierno o el banco al que le presté dinero, ¿no? Esto también hay que tenerlo muy presente. A diferencia de una acción, por ejemplo, pues ahí sí va más allá de que si tiene voluntad de pago o no. Si de repente quebró la compañía, pues ya no hay más que hacer. Aquí, mientras siga pagando, yo voy a recibir flujos, ¿no? Y esto es un elemento muy favorable de los bonos. Ahora, hay otro elemento clave que también muchos de ustedes probablemente me han oído hablar. El enemigo a vencer en materia de inversión es la inflación personal, es decir, esta alza de precios en bienes y servicios que yo consumo, no la que me dice el INEGI. Si fuese la inflación, es decir, si los precios de lo que yo consumo subieran lo que me dice el INEGI, que es el segundo set de columnas en esta gráfica, sería muy fácil. Invierte en CETES, que es el tercer set de columnas, y listo. Cada una de estas columnas representa un periodo de tiempo. La línea amarilla son 5 años, análisis de 5 años, luego la acuamarina son 10 años y la color un poco más café son 15 años. Entonces, como pueden ver, si la inflación, si los precios me subieran al ritmo que dice el INEGI, yo invierto en CETES y listo. Conservo mi poder adquisitivo. ¿Qué es conservar poder adquisitivo? Que me alcanza para comprar las mismas cosas que compré el año pasado, lo que sea, ¿no? Pero como eso no es cierto, y eso está trazado en las líneas punteadas, y esto es un ejemplo donde la inflación personal más o menos la estimamos en un 8.60, y de hecho puedo asegurarles que muchos de ustedes van a decir, no, los precios a mí no me suben 8.60, a mí me suben 10, 15, 12%, es muy probable. Y entonces estas tres líneas que van de menos a más, justamente lo que reflejan es que en un periodo de 5 años, esa inflación personal al 8.60 es de 51%, en 10 años de 128% y en 15 años de 244%. Como pueden ver en el largo plazo, más bien en todos estos periodos de análisis de 5, 10 o 15 años, prácticamente lo único que le gana a esa inflación personal son instrumentos de largo plazo, que son los los últimos dos sets de columnas. Uno son papeles de tasa real que son vinculados a la inflación, la penúltima set de columnas. Y el último, que tiene que ver con bonos de tasa nominal, se dice, ¿no? En resumen, lo que quiero decir aquí es que si yo quiero preservar mi poder adquisitivo, en CETES lo único que está sucediendo es que estoy perdiendo poder adquisitivo, porque mi inflación no es la que dice el INEGI. Para preservar ese poder adquisitivo, tengo que tener al menos una parte en inversiones de deuda de largo plazo que aspiren a ganarle a esa inflación personal.
repito, de otra forma, lo único cierto es que es cierto y seguro es que estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no? A menos que alguien me diga que su inflación ni siquiera es la del INEGI, sino que los precios le suben menos de lo que dicta el INEGI. Esta última penúltima, perdón, es muy fácil bueno, del mensaje que quiero transmitir. Las líneas punteadas, la línea punteada verde, tiene que ver con la tasa de referencia del Banco de México. Como ven, hay periodos en los que baja, hay periodos recientemente, más bien hace unos años donde estuvo subiendo muy fuerte, después estuvo bajando y probablemente hacia adelante vuelva a subir, después vuelva a bajar. La línea punteada café es tasa en el mercado de un bono de 10 años. Y la misma historia, sube y baja, uno podría decir mucho en función de para dónde se mueve la línea punteada verde. Las dos líneas continuas, tanto la gris como la acuamarina, reflejan un poco, más bien reflejan instrumentos de inversión de los que les señalaba en la lámina anterior, de largo plazo, tanto de tasa real como de tasa nominal. Bonos de largo plazo del gobierno federal mexicano, ¿no? Y lo que es visible a simple vista es que la tendencia en los precios de esos instrumentos de largo plazo es al alza. Por supuesto que hay periodos, por ahí del 2013, por acá de 2016-2017, en 2019, recientemente, donde hay caídas. Pero si yo veo en un horizonte más amplio qué pasa con los precios de los bonos, independientemente de lo que esté haciendo el Banco de México y lo que esté pasando en las tasas en el mercado secundario, este camino es de alza, ¿no? Creo que aquí, y esto no es una opinión personal, estos son números, esto es información pública, de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno se sale en momentos de baja? Pues que se pierden las recuperaciones. Igual que en las acciones, igual que en la renta variable. Si alguien se hubiera salido el año pasado, por ahí entre marzo y abril, del mercado accionario, se perdió la recuperación que hemos tenido desde entonces a la fecha. Y suele ser cuando la gente dice, es que las bolsas no sirven, siempre pierdes dinero. No, siempre pierdes cuando te sales a destiempo. Es lo mismo con los mercados de bonos. Se pierde cuando se sale uno en momentos de volatilidad, en momentos de tensionamiento en los mercados, porque después, históricamente, lo que nos dice esta gráfica es que hay una recuperación, ¿no? Y por último, acá un poco una gráfica quizá un poco más compleja, pero solo vean la que está pegada al eje de las X, que está pues paralela a la línea gris, que es una línea azul un poquito más tenue. Y esto lo que refleja es un portafolio teórico, hipotético, con análisis histórico de 2008 hasta el 2021, donde lo que hacemos es cortar en pedacitos de 6 meses todos esos años que están plasmados acá en la gráfica, y lo que vemos es, si cortamos en periodos o ventanas de tiempo de 6 meses, históricamente no hemos visto que este tipo de portafolios teóricos den retornos negativos cuando uno analiza periodos de 6 meses. Es decir, oye, puede darme 0, puede darme 2, puede darme 3, sí, sí puede darte eso, pero quiere decir que el contexto para que eso suceda en general, no solo para Sura y los fondos de Sura, fue demasiado complejo y rentador. Pero esto es bien importante, porque si lo que me preocupa es la pérdida de capital que hoy estoy viendo, yo no les puedo garantizar que en los próximos 3 meses o 2 meses se va a recuperar sí o sí, pero cuando hacemos este análisis histórico, nos dice que en esos periodos de 6 meses, ojo, es un periodo que incluye la gran crisis financiera de Estados Unidos y que incluye la crisis financiera del año pasado, que no son cosa menor de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, han ido como en aumento de impacto, ¿no? Primero la del 2008, luego esta. Y por supuesto que también atendemos nuestro sistema de recomendación atiende a dos variables esencialmente, tanto a la parte de el perfil de inversionista, que esto se hace por cuestiones regulatorias, y luego el horizonte de inversión, ¿no? Y lo que recomendamos institucionalmente es que si hay un perfil conservador, pues tenga el surcón cuando su objetivo de inversión es superior a un año, de 1 a 3 años o más de 3, de forma concreta, pues más de 3 años, ¿no?
Y otro tipo de perfiles de inversionista, como el crecimiento del agresivo, si su objetivo es hasta un año, recomendamos el Surcon, ¿no? Objetivos de hasta un año en otros perfiles, pues estaremos recomendando otro sete. Para mayor detalle sobre esto, evidentemente lo pueden conversar con sus asesores. Pero lo que queremos decir es que claramente el Surcon también no es para todos en todo momento. Eso es un hecho. Sin embargo, quienes tienen un objetivo perfectamente identificado, perfectamente eh, definido, pues lo que está sucediendo en estos momentos no es el mejor momento para salirse. Eso es sin duda un hecho. Con esto yo termino mi parte y seguimos con ya las particularidades y la materia específica del fondo que nos ocupa el día de hoy. Entonces doy y cedo la palabra a Joaquín Barrera para que nos platique sobre particularidades del fondo. Adelante, Joaquín. Perfecto, muchas gracias, Valentín. En efecto, bueno, vamos a comentar al respecto del fondo Surcon, entrando un poco más en detalle. Aquí yo traigo algunas gráficas que me parecen bastante explicativas. Si nosotros vemos el desempeño del Surcon, el Surcon es un portafolio que tiene adentro una estructura que forma parte de distintos productos, que incluso muchos de ellos ustedes los deben de tener de manera individual. El Surcon adentro tiene portafolios de corto plazo, como son el Sur 1E, Sur 7 Fondeo, que lo ven a la extrema izquierda. Tiene algo de deuda corporativa, como lo es el Surcorp, y tiene bonos de largo plazo, como el fondo Sur 30E o Surbono o Surreal, que están en la parte superior derecha. Y si vemos nosotros esta gráfica, desde que se lanzó el fondo con esta nueva estrategia en diciembre del 2018, prácticamente desde aquel entonces hasta ahora, el fondo ha cumplido perfectamente bien con su perfil de riesgo-rendimiento, en donde tenemos en el eje horizontal la desviación estándar, que es justamente el riesgo de cada uno de estos portafolios, y en el eje vertical el rendimiento que ha otorgado cada uno de estos productos. Entonces vemos justamente que se cumple a manera pues prácticamente perfecta que productos con mayor riesgo, como Surbono, Surreal, Sur30E, tienen mayor rendimiento y de hecho se dibuja justamente esta curva ascendente con pendiente positiva que justamente nos muestra que productos, otra vez con un riesgo mayor, tienen un rendimiento más alto. Y esto no es una simulación, esto es lo que realmente ha sucedido con el portafolio Surcon. Se ubica perfectamente en el espectro de la combinación de estos instrumentos, teniendo y atendiendo muy bien el riesgo y el rendimiento que de alguna manera promedian cada uno de estos componentes. Si vamos a la siguiente, si vamos a la siguiente lámina, lo que vamos a ver es, en el año 2020 fue bastante bueno, ¿no? Muy interesante, como ya lo mencionaba Valentín, un año atípico en términos de condiciones económicas, un año de pandemia, pero hay que recordar siempre la relación que guarda las tasas de interés con la situación económica. Y esta es una relación que generalmente es inversa. Es decir, cuando la economía tiende a ir mal, las tasas de interés tienden a disminuir. Y esto tiene una razón de ser. Las tasas de interés al final es el costo del dinero, es el costo del dinero para el gobierno, porque tenemos aquí atrás bonos gubernamentales del gobierno federal mexicano. Cuando la economía disminuye, lo que hace el gobierno es bajar las tasas de interés para incentivar la economía, para que el costo del dinero sea más bajo. Esto automáticamente, al bajar las tasas de interés, tienen un efecto positivo en el precio de los bonos. Es decir, a menor precio, a menor tasa de interés, mayor precio, y a mayor tasa de interés, menor el precio. Es inversa esa relación. Tenemos que el año pasado, justamente, en un año complejo económicamente, los bancos centrales alrededor del mundo, como lo mencionaba Valentín, disminuyeron tasas de interés de manera agresiva. México no fue la excepción. Y disminuimos de niveles por arriba del 7% la tasa de fondeo de Banco de México hasta niveles del 4%, como nos ubicamos el día de hoy.
Y esto obviamente se permea en prácticamente todo el resto de la curva de los bonos de gobierno. Entonces, con este desempeño de disminución de tasas, los precios de los bonos aumentaron de manera significativa, lo cual hace que tuviéramos rendimientos bastante atractivos como en el surbono, en el surreal, que incluso superaron el 15%, que cuando los comparamos con instrumentos de renta variable incluso tuvieron un mucho mejor desempeño y claro, con mucho menor volatilidad. Nuevamente vemos que en el año 2020 se cumple a la perfección la gráfica de riesgo-rendimiento. Productos con mayor riesgo, aquí señalados, tuvieron mayor rendimiento, lo cual es bueno. Y otra vez el Surcón se comporta de manera, yo diría, extraordinaria en esta relación de riesgo-rendimiento de los componentes que lo integran. Entonces, esto es justamente lo que ha sucedido desde el 2018 a la fecha y en el 2020. Ahora, ¿qué ha sucedido en el año 2021? El año 2021, como todos ya sabemos, llevamos ya el primer trimestre del año y hemos visto una recuperación económica más sorprendente, más acelerada de lo que los inversionistas, analistas esperábamos y lo que el público en general estimaba. ¿Esto qué ha ocasionado? Esta mayor proyección y expectativas de crecimiento hace justamente que ocurra el efecto inverso de lo que ocurrió en el 2020. Es decir, ante mayores expectativas de crecimiento económico, los bonos, las tasas de los bonos comienzan a subir, lo cual trae como consecuencia que los precios comiencen a descender. ¿Ok? Y por eso es que en esta gráfica se dibuja una línea o una curva que es inversa. Es decir, los productos menos riesgosos, menos volátiles, son los que están obteniendo un mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque no se ven tan afectados por este incremento en tasas de interés. Mientras que los portafolios que tienen o los productos que tienen mayores plazos, que invierten a mayor plazo en bonos más largos de 10, 15, 20 años, se ven mucho más impactados por este incremento en tasas. Y por eso es que esta gráfica tiene justamente esta pendiente negativa, porque justamente vemos que productos más riesgosos han tenido un desempeño menos positivo que productos menos riesgosos que tienen un desempeño positivo en el extremo superior izquierdo. El Surcón otra vez se comporta de una manera bastante positiva en esta relación de riesgo-rendimiento, en donde incluso a pesar del desempeño para algunos productos algo negativos, como el fondo Surbono, que incluso ha caído 4%, porque el producto, las tasas han caído en esa magnitud, no por una estrategia del portafolio, sino porque el espectro, el universo de inversión ha caído en esa magnitud. Vemos que el Surcón realmente se ha comportado de manera muy positiva, incluso manteniendo rendimientos positivos durante el año, a pesar de esta magnitud en incremento de tasas que ha sido de manera importante. Ahora, ¿cuánto se han movido las tasas de interés? Y esto es muy importante para que tengamos un poco de contexto acerca del impacto. Entonces, si comenzamos a adentrarnos un poco más en toda la estructura, todos los bonos que existen en el mercado mexicano, vemos que en esta gráfica tenemos bonos, los muy cortitos, que vencen en el 2021, hasta los muy, muy largos, de largo plazo, que van a 30 años, que vencen en el 2047. Ahí están graficados. Los primeros números son los años de vencimiento. Es la serie de cada uno de los bonos. Si nosotros vemos, el portafolio Surcón se ubica aproximadamente, en términos de plazo, cerca de 3 años plazo. Ese es el objetivo, el horizonte de inversión de este portafolio. Por lo tanto, inherentemente y de manera natural, este portafolio está obligado a mantener esta estructura de riesgo-rendimiento que emule el horizonte a 3 años. Si nosotros vemos el bono de referencia a 3 años, corresponde al bono que vence en el 2024, en diciembre del 2024. Este bono en particular ha caído 2.1% al 26 de marzo, es decir, apenas al viernes pasado, lo que acumulaba
de retorno negativo, este bono en particular, que es la referencia del plazo que tiene el Surcón, había caído 2.1%. Mientras que el portafolio Surcón ha tenido un desempeño positivo de 0.27%. Esto es decir, el fondo Surcón ha pagado más de 240 básicos mejor que su bono de referencia al plazo que le corresponde, que es 3 años. Lo que significa que adentro la estructura, el proceso de inversión está funcionando bastante bien, porque justamente al plazo al que está diseñado el producto, que es a 3 años, con todo el contexto que ha sucedido, el portafolio se ha comportado de manera extraordinaria, teniendo incluso rendimiento positivo cuando se le compara con el espectro de los bonos que tienen el mismo plazo y características de riesgo y duración. ¿Ok? Y si vemos hacia la derecha, que ojo que el portafolio también tiene adentro instrumentos de mayor plazo, 10 años, incluso un poco más, estos bonos han caído 7-8%. El Surcón ha tenido rendimientos positivos de 0.27%. Esto entonces es muy importante, y de hecho en esta gráfica también es importante que ustedes visualicen la línea punteada de color gris. Ese es el nivel de tasas al que cerraron los bonos el año pasado, a diciembre del 2020. Y la línea roja es justamente los niveles actuales de tasa. Como pueden ver, justamente lo que les explicaba, cuando suben las tasas de interés, como han subido y como se ve reflejado de la línea punteada a la línea roja, se tiene un efecto negativo en los precios, que se alcanza a ver perfectamente bien en las barras que tienen ahí perfecto en rojo el rendimiento que ha pagado cada uno de los instrumentos. Los bonos que no se han movido o se han movido muy poco son los extremos izquierdos, los de muy corto plazo, los que vencen en los 2021 y 2022. Y por eso vemos que esos han mantenido un rendimiento positivo, porque no han sufrido, no han tenido incremento en tasa de interés, mientras que todo el resto del espectro ha subido sus tasas de interés y por eso ha tenido un efecto negativo en los precios. Pero el Surcón, a pesar de que está metido en el universo de los bonos que han subido, ha tenido un rendimiento positivo respecto a los bonos de referencia de 3 años, que es el universo contra el cual se debe de estar comparando. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante para que ustedes tengan en mente de cuánto ha sido el impacto en términos de tasa de interés y cómo ha respondido bien el portafolio Surcón de acuerdo a los bonos con los cuales se les suele comparar, del mismo plazo, 3 años. Si nosotros vemos al interior del portafolio, también es importante comprender que el Surcón es un instrumento muy distinto cuando se le compara, por ejemplo, con instrumentos de corto plazo, Sur 1E, Sur 7, fondeo. Aquí tenemos realmente tablas que muestran la composición propia del portafolio y no la composición propia únicamente de la estrategia que nosotros seguimos en inversiones, sino de su benchmark. ¿Y qué es el benchmark? Es la referencia a la cual nosotros tenemos que apegarnos e intentar vencer, con las mismas características de riesgo y rendimiento que el benchmark o referencia nos estipula, y así es como nos marcan la cancha. Si nosotros nos vamos a la columna que dice porcentaje de benchmark, que es la cuarta columna de izquierda a derecha, vemos que este portafolio tiene bonos cupón cero, es decir, similares a los CETES. El benchmark, lo que nos obliga, la cancha con la que tenemos que jugar, indica que debemos de tener cerca de 37% en CETES, cupones cero. Cerca de 13% en tasas fijas, bonos de gobierno de mediano o largo plazo, como ya lo vimos. Y tasas reales ligadas a la inflación cercanas al 35%. Todo esto es tasas de interés, pero claramente con mucho mayor riesgo que un solo CETE. Por eso es que el benchmark o la referencia está definida de esta manera, porque es un producto a 3 años. Vemos también que el producto, el benchmark, el universo y la cancha de inversión donde tenemos que movernos, nos dice que debemos de tener deuda corporativa cercana a un 4%, 3.6 para ser precisos. Y si vamos a la tabla de en medio, vemos que este portafolio no solamente tiene riesgo a mayor tasa de interés, a los movimientos de la tasa de interés, sino que también tiene riesgos de moneda. Tiene el 50% en pesos, el 38% en UDIs, o ligados a inflación, y el 10% en dólares. Y dentro de esto, nosotros nos hemos movido muy cercano a esta referencia.
hemos tomado obviamente estrategias que han sido incluso mucho mejor. El portafolio hoy se encuentra pagando casi 10 puntos base mejor que lo que dice el benchmark. Es decir, en este componente de riesgo-rendimiento, que es la cancha en la que nos tenemos que mover, incluso hemos sido mejor, hemos sido más eficientes y hemos generado mayores rendimientos que las del propio benchmark en un horizonte de 3 años, como está definido el producto. Y esto es muy importante para que ustedes sepan adentro cuáles son los componentes, los factores de riesgo que tiene el portafolio Surcon, por cómo está definido el producto. Nos han preguntado, listo, han subido las tasas, ¿cuánto más van a subir las tasas? Bueno, esa es una pregunta, es la pregunta del millón, es la pregunta que nosotros nos hacemos todos los días y para eso nosotros tenemos distintas metodologías, procesos de inversión, modelos, con los cuales todos los días estamos visualizando esta información. Y nuestros modelos nos orientan a que más o menos la tasa de 10 años, que puede ser una referencia, debiese de estarse ubicando cerca de 7.11% al finalizar el año. Hago aquí la aclaración, esta es una proyección, esto no se debe tomar como un nivel dado y como un nivel explícito, ni como una promesa, esto es simplemente una simulación y una proyección que utiliza distintos factores para simular un nivel futuro, que puede ser totalmente distinto al 7.11, pero esto es lo que nos arrojan los modelos. Como vemos, la línea azul es la línea, ese es el nivel de tasas en el que nos ubicamos ahorita. Por lo tanto, nosotros pensamos que gran parte del movimiento negativo en las tasas de interés, es decir, de incremento, ya se ha dado en el año y queda realmente poco espacio para poder alcanzar este 7.11. Yo, más que irme al 7.11, me iría a la dirección. La dirección es paulatinamente hacia arriba, más allá del nivel. Ahora, ¿esto es preocupante o no? No, la verdad es que Valentín lo explicaba bastante bien. Y en el tiempo, las tasas de interés de largo plazo tienen un rendimiento mucho más atractivo que las tasas de corto plazo y que incluso mejor rendimiento que otros tipos de activo. Y esto lo podemos ver en esta lámina, en donde si nosotros comparamos 10 años para comparar todo un ciclo económico completo que involucra disminución de tasas, pero también incremento de tasas como los hubo en el 2015, que fueron bastante agresivos también, nosotros vemos que incluso me iría primero a la gráfica de la izquierda, en donde la línea roja o más naranjita son las tasas de 20 años. La línea gris, inmediatamente después, es la de 10 años. Y así sucesivamente. Y lo que podemos ver es que el CETE pintado en la línea morada, en una historia de 10 años, claro, el retorno es consistente, paulatino, sin volatilidad, consistente con tendencia alcista, pero se queda muy por debajo del rendimiento que pagan los bonos de mayor plazo. Y aquí se cumple perfectamente bien lo que estábamos diciendo, que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Bonos de mayor plazo te generan mayor rendimiento en el horizonte de inversión deseado, no en el corto plazo. En el corto plazo hay efectos de volatilidad, hay choques exógenos que pueden ser negativos. Y así no es como se deben de medir ni comparar los bonos de largo plazo, no en el corto plazo, sino en el horizonte completo. Y aquí es justamente lo que la historia nos ha demostrado. Los bonos de largo plazo, si bien tienen mayor volatilidad, también tienen mayor rendimiento y mucho mayor rendimiento. Es decir, si comparamos los últimos 10 años, el CETE ha otorgado un rendimiento de 80% efectivo en 10 años. Los bonos de largo plazo han otorgado un rendimiento de 140% en los últimos 10 años en promedio. Si visualizamos la gráfica de la derecha y comparamos no solamente las tasas de interés, sino también otro tipo de activos, vemos que cuando comparamos los bonos de 10 años contra la Bolsa Mexicana de Valores y contra el tipo de cambio, que también es otro activo que a veces es muy codiciado, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana visualizados en las líneas azules, los CETES igualmente en la línea morada, tendencial muy estable hacia arriba, vemos que han pagado muy por debajo incluso de los bonos de largo plazo de 10 años, tanto en moneda real, es decir, ligados a la inflación, como en moneda nominal. Por lo tanto, en conclusión, el fondo Surcon está cumpliendo a la perfección con la expectativa de riesgo-rendimiento para un producto como el que está diseñado a 3 años. Y en el tiempo, como está medido aquí y comprobado en la historia, va a pagar por arriba de lo que paga un bono o un producto de corto plazo.
Yo con eso termino mi intervención y le cedo la palabra a Kimberly para que continúe con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Creo que has comentado algo muy importante, que es que los portafolios los debemos de medir con base en su benchmark o ese índice de referencia, pero también en un ejercicio de honestidad debemos hacerlo con portafolios que son directamente comparables y que son realmente la competencia de este fondo. Todos nuestros productos se comparan con un peer group, el cual está compuesto por fondos que tienen características similares en régimen de inversión, entre otros elementos. Hemos identificado estos fondos que son la competencia directa del Surcon, y así es como nos vemos a un lado de nuestra competencia. Si bien el Surcon presenta retornos mejores que los otros fondos, es importante destacar que es la consistencia de estos retornos, es el producto de un proceso de inversión coherente y sobre todo de un manejo muy disciplinado del riesgo para un portafolio que está conformado por instrumentos de deuda de mediano y largo plazo, como bien lo comentabas, Joaquín. Quisiera hacer una nota al respecto a los rendimientos que están viendo. Estos son rendimientos de gestión, es decir, son retornos brutos antes de comisiones, y la razón por la cual se muestra así es para tener una base homogénea de comparación, ya que cada fondo maneja, cada fondo que ustedes ven aquí en su pantalla, maneja diferentes series con diferentes comisiones, y para evitar un comparativo impreciso o sesgado por las cuotas de administración, se compara en términos brutos. Este reporte está con fecha a febrero de este año. Algo que se debe recalcar es que este fondo, como ya lo comentó tanto Joaquín como Valentín, pues tiene un horizonte de inversión de mediano plazo, y el mediano plazo por regulación va de 1 a 3 años, que es el tiempo donde las inversiones de ese tipo llegan a su maduración. Por eso los retornos se deben de ver en periodos como mínimo de 1 año o mayores a este año. Pero quisimos mostrarles cómo el Surcon se ha comportado en este año, considerando que este reporte tiene fecha febrero, o sea, nada más estos 2 últimos meses, que es la columna que dice Year to Date, que es la primera columna de rendimiento. Si bien en estos 2 meses el fondo ha tenido un retorno pequeño, mucho explicado por lo que acaba de decir Joaquín, y pues también hay que decirlo, ¿no? Apenas han transcurrido pues menos a esa fecha, menos de 60 días del año, considerando que el fondo tiene un horizonte pues de más de 3 años o pegados a los 3 años. Los retornos son coherentes a la coyuntura, al tipo de activo, y prueba de ello es que nuestros competidores también muestran retornos similares o inclusive por debajo del Surcon. Sabemos que ustedes sienten cierta preocupación y hasta cierto punto desmotivación al ver cómo se ha comportado el fondo en las últimas semanas, y pese a que su horizonte de inversión no está en los 6 meses ni el año, pues es totalmente entendible pues este sentir, porque el mundo de las inversiones no es ajeno al mundo de las emociones, y tanto psicólogos como economistas se han dado la tarea de estudiar y entender por qué una decisión que es racional, como es el decidir cómo, dónde y en qué invertir nuestro dinero, pues ya que después de la familia lo segundo más importante pues para el ser humano es el patrimonio. Y estas decisiones son decisiones que toman con mucha conciencia, con mucha información, y seguramente pues ustedes han sido asesorados por gente experta que les ha explicado las características, los riesgos asociados, la historia de cómo se comportan los tipos de activos. Además, estoy segura que muchos de ustedes son personas que conocen los mercados, que tienen experiencia y que cuentan con información suficiente, pero aún así, pues nos enfrentamos a una montaña de emociones cuando estamos dentro de una inversión. Y la realidad es que no es exclusivo de esta audiencia, sino pues del ser humano per se. Las emociones no son buenas ni malas, simplemente pues es el sentimiento que nos produce un acontecimiento que no teníamos previsto, ya sea que nos genere una sensación de bienestar, como cuando nuestras inversiones van viento en popa,
o un malestar cuando se presentan escenarios poco favorecedores. Lo importante es aprender a entender y sobre todo a controlar esa emoción, y ya lo decía también Valentín, ya que en un punto crítico podríamos tomar una decisión poco asertiva respecto a qué hacer con nuestras inversiones. Como lo muestra este gráfico, generalmente el punto donde se presenta la máxima oportunidad financiera, porque pues es donde los activos pueden estar baratos, es donde podemos tomar decisiones que potencien nuestra inversión al ser una oportunidad financiera como dicen en el argot, ¿no? De comprar barato. Pero es en este mismo punto donde nos encontramos con una emoción que está dominada por un sentimiento de depresión, ya sea porque venimos de un camino con retornos menores a los que veníamos acostumbrados o inclusive con ciertas minusvalías en periodos cortos o porque nuestras inversiones no han madurado lo suficiente para ver los beneficios de largo plazo. Y ahí es donde a veces decidimos deshacer posiciones y nos quedamos con un mal sabor de boca. Sin embargo, pues aquellos que supieron afrontar la situación, ya sea por decisión, porque conocen su horizonte de inversión y porque saben que es un movimiento normal de las inversiones de mediano o largo plazo, o porque fueron asesorados correctamente y sus asesores los persuadieron con argumentos de mantener la calma, o simplemente por resignación, también hay que decirlo, pues esos inversionistas que lograron sortear ese bache, pues volvieron a tener una esperanza, un alivio al ver que sus inversiones se recuperan y nuevamente entran a este ciclo sin fin de las emociones y de las inversiones. Pero llevemos este esquema a un ejemplo real y si podemos pasar por la siguiente lámina. En esta lámina está graficado el comportamiento real del Surcón en un periodo de 12 meses. Este ejercicio está hecho con rendimientos netos, ya rendimientos con comisiones, y ejemplifica la inversión de 100,000 pesos, solo por tener un ejemplo en base 100, que puede ser 1,000, 1,000,000 o la cifra que ustedes tengan en mente. Este es el comportamiento de la inversión del 1 de febrero del 2020 al 26 de febrero del 2021. ¿Qué podríamos equipararlo con la gráfica de las emociones que vimos anterior? Sin duda, pues nuestra inversión tuvo meses de optimismo y podríamos decir que llegó a un estado de euforia con retornos muy atractivos, pero lo que pasó en meses como septiembre, octubre, noviembre, donde empezó a ver que sus retornos ya no eran en la misma proporción que en meses pasados e inclusive pudo haber días con minusvalía, aquí es cuando empieza a experimentar el inversionista esos sentimientos de angustia, de enojo, de tristeza, pero de la misma manera que no podemos juzgar a un libro por su portada, no podemos desacreditar un portafolio de mediano plazo en un periodo tan corto como son algunas semanas o inclusive en unos cuantos meses. Si pasamos a la siguiente, por favor, el periodo que vieron en la lámina anterior es el que está sombreado en amarillo, que si bien tuvo unos meses con rendimientos menos atractivos o, como les comenté, pudiendo ser inclusive negativos, pues estos no son permanentes y hasta cierto punto son normales de una inversión de mediano plazo y pues como ya lo hemos dicho, el mediano plazo va de 1 a 3 años y es cuando siempre tenemos que ver la película completa, es decir, cuál es la historia de este fondo en su horizonte correcto, que son los 3 años, y así es como se comporta la inversión de un fondo como el Surcón o del fondo Surcón. Cuando vemos toda la película completa, la emoción puede cambiar. En conclusión, yo creo que esta lámina lo que nos deja ver es que la permanencia y sobre todo respetar el horizonte de inversión siempre nos va a premiar. Algo que es muy importante a destacar es que estos retornos no son producto de la casualidad, sino son consecuencia de un proceso robusto de gestión, de una disciplina en el manejo de los portafolios que tanto el equipo
de inversiones como los mismos fondos han sido reconocidos por entidades externas a Sura Inversiones, a Sura Investment Management, al mismo grupo Sura. Así que yo les diría que tengan pues la certeza y la tranquilidad de que sus inversiones se están gestionando de manera correcta y que su patrimonio está en buenas manos. Con esto concluimos nuestra participación. Valentín, Carlos, no sé si haya un espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias a Kim. nuestros expertos. Ay, perdón. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Val. En efecto, a continuación iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Le cedo la palabra nuevamente a Valentín Martínez Rico. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Kim. Sí, hay varias preguntas y quizá empecemos, digamos, de lo más sencillo y vamos elevando el nivel de preguntas en términos de posible complejidad. ¿La deuda en la que invierte este fondo es solo del mercado mexicano o también extranjero? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Ya, perfecto. La deuda en la que invierte este fondo es mayoritariamente mexicana. Tiene una pequeña composición justamente hacia deuda de muy corto plazo americana para cubrir justamente el componente de dólares. Pero es mayoritariamente mexicana y se mueve conforme a la deuda mexicana principalmente, o mayoritariamente. Sí, ojo, aquí también hay que aclarar algo porque hay quienes pueden pensar que ese porcentaje de entre 10-11% que tiene el portafolio en deuda estadounidense es cobertura cambiaria y no es propiamente es el propósito, como lo acaba de decir Joaquín, lo digo porque pues hay quienes podrían pensar eso, ¿no? Tiene cobertura cambiaria, no ese es el principio de la deuda internacional que tiene ahí el fondo, ¿no? Dicen, si pienso en mi inversión a menos de un año, ¿cómo me recomiendan invertirlo? Hay una tabla que yo presenté, que es una tabla de recomendaciones institucionales, donde decíamos si el perfil es conservador o moderado y el horizonte de inversión es menos de un año, la recomendación institucional es estar en un fondo que se llama Sursete. Esa sería la recomendación puntual o particular. Y esto abre pie para responder otra serie de preguntas que nos están haciendo también y que van de la mano. Nos preguntan si lo ideal es quedarme al menos 3 años para ver recuperación. Nos preguntan qué alternativas hay frente al Surcon. Nos preguntan también sobre el Surmod y el Surqué. Creo que estas preguntas se van a resolver con lo que voy a decir a continuación. Lo primero que hay que resolver como inversionista es el objetivo y el horizonte de inversión. Y esto quizás suene a disco rayado, porque cada vez que tenemos un webinar, cada vez que tenemos un espacio en un foro, siempre llegamos a este punto. Quizá algunos de ustedes tuvieron oportunidad de escuchar la semana pasada a nuestro CEO dando una charla y él abordó estos temas de manera muy precisa y muy particular. Y no es porque sea un discurso que tenemos que decir, porque alguien nos dice que tenemos que decirlo, sino porque la experiencia en los mercados financieros nos ha enseñado a quienes yo tengo más de 20 años trabajando en esto, y Enrique Solórzano mucho más que yo, y seguro Joaquín también, nos ha enseñado que este tipo de disciplina funciona y funciona bien. Hay elementos que funcionan siempre y cuando se es disciplinado y ordenado, ¿no? Perfil de inversionista clave, horizonte de inversión clave, diversificación, elemento clave para obtener los resultados que yo deseo en el tiempo esperado. Entonces, antes de pensar en corretear rendimientos o en el producto X, Y, Z, lo que tengo que definir es perfil, que ese es por norma, por regulación, nosotros lo hacemos en un cuestionario, y el horizonte de inversión. Y frente a esos dos elementos es que entonces puedo pensar en cuál es la recomendación más certera para mí, ¿no? Surmod y Surqué les ha ido muy bien, y si pensamos en Sur AGR, mucho mejor por la segunda lámina que yo presentaba, donde hablábamos de rendimientos y mostrábamos que la renta variable ha tenido un muy buen desempeño en el año. Solo que
estos fondos ya tienen renta variable. Y otra vez, no es nada más decir, como al Surcon le está yendo mal y al Sur AGR le está yendo bien, entonces all in o todo mi dinero al Sur AGR. Si se tiene un perfil agresivo con un objetivo o horizonte de inversión de más de 3 años, entonces sí, el Sur AGR es una respuesta para ello. Pero si mi perfil es moderado y voy a más de 3 años, no es más, no puedo comprar el Sur AGR por definición de estructura de recomendaciones institucionales. Entonces, ese es el gran tema. Y el otro gran tema que yo pondría de nuevo en la mesa es que el enemigo a vencer se llama la inflación personal. Y sé que esto suena incómodo porque es algo que no se calcula todos los días y no se publica. Pero les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, un cliente mío, y es de verdad el caso, y estoy hablando hace unos 15 años, se puso a hacer los cálculos de todo lo que consumió durante un año y los comparó en términos de precios contra el siguiente año. El alza de precios en lo que él consumía, una persona, por cierto, retirada, y siempre digo esto porque así lo externaba, solo hacía 2 viajes al año a Austin, Texas, particularmente. El alza de precios que él tuvo año contra año hace 15 años fue del 10%. Yo les puedo casi garantizar o asegurar que todos los que estamos en esta llamada, pues por ahí debe andar. Entonces, una cosa es estabilidad, como lo mostraba Kimberly en los portafolios, como lo mostraba Joaquín. Si yo invierto en Zetas, pues la línea es ascendente, cuasi recta, ¿no? Pero yo también lo dije, lo único cierto en eso es que yo estoy perdiendo poder adquisitivo. Es decir, que no me va a alcanzar para comprar lo mismo que compré el año pasado. Y esto en un año puede decir, no pasa nada, pues en lugar de comprar 10 naranjas, compro 9, una naranja menos, no pasa nada. Pero si esto lo vamos sumando, multiplicando en el año, créanme que es bastante serio el fenómeno. Y la única forma de ganarle esa inflación personal es asumiendo ciertos niveles de riesgo. Riesgo entendido como variación en los precios de mi portafolio. No necesariamente es igual a pérdida, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa eso o siente eso. Esto no va a parar, se va a perder toda la vida, todo mi patrimonio que estaba ahí puesto lo voy a perder en un solo fondo. Bueno, creo que hay bastantes elementos hoy que hemos puesto en la mesa, que hemos tratado de detallar sobre cómo el mercado de deuda y este tipo de instrumentos, este tipo de fondos, en los horizontes adecuados, tienen una tendencia positiva, una tendencia favorable. Debo quedarme 3 años, vuelvo al punto, no sé si se deba o no se deba. Lo que hay que hacer es plantearse el objetivo y el horizonte. Y sobre todo también tener muy claro que si yo quiero estar en la línea que no se mueve, que son los setes que nos puso Joaquín en creo que 2 gráficas, de ahí no voy a pasar. No puedo, no existe en materia de inversiones algo con el mismo nivel de riesgo igual al CTE, no hay. No, si quiero aspirar a mayor retorno, tengo que diversificar mi portafolio, ¿no? Bueno, a ver, te voy a hacer por acá. A ver, esta un poquito más puntual. Igual es para Joaquín. ¿Qué tanto afecta la apreciación del peso frente al dólar al precio del fondo Surcon? Ya, diría que, a ver, obviamente, y de alguna manera tiene algo de relación porque estamos invertidos en eso, pero al contrario, si tomamos en cuenta el tipo de cambio el año pasado cerró por debajo de 20 pesos, 19.80 por ahí, estamos ahorita cotizando sobre 20.50, 20.60, por lo tanto, al contrario, en el portafolio Surcon ha resultado en un beneficio justamente el tener dólares. Ok, perfecto. Otra vez dicen que el Surcon está diseñado para un periodo de 3 años o puedo permanecer ahí y brincar a otro fondo. Bueno, creo que en la pregunta está un poco la misma respuesta y con base en lo que ya decía, desde nuestra óptica, brincar o moverse de un fondo a otro tiene que ver más con estos 2 elementos fundamentales y clave, ¿no? Objetivo y horizonte. ¿Para qué quiero el dinero?
¿Para qué quiero invertir? Y es la otra clave, invertir. Si yo quiero también estar moviéndome de acuerdo a mi experiencia en mercados, espero que sea bastante buena, porque estar haciendo ese tipo de decisiones implica dedicarle bastante tiempo a estar también analizando y revisando mercados. Entonces, la historia, y esto es real, ¿no? Por ahí hay unos análisis de alguna otra correduría que muestra cómo generalmente cuando se le mete la mano a los portafolios desde este terreno de las emociones, y aquí me bajo, acá me subo y tal, los retornos son históricamente muy pobres comparados con portafolios que incluso no se mueven en la toma de decisiones, ¿no? Y les hablo de un retorno en 20 años promedio de 2% en dólares, 2 punto algo en dólares, números cerrados 2% en dólares por año, cuando se le mete la mano hacia el portafolio, contra un comparado probablemente como de 6% en un portafolio mezclado entre acciones e instrumentos de deuda en un 60-40 o 40-60, da igual, los rendimientos en ambos casos son muy similares. Pero pensemos que en un portafolio, si yo hace 20 años hubiera comprado 60% en acciones, 40% en bonos, en promedio por año me hubiera dado por ahí de un 6%. Si yo le estoy metiendo la mano y tratándole de ganar al mercado, el retorno promedio histórico, según este estudio, es del 2%, ¿no? Nos preguntan también sobre la presentación. Todo esto que acabamos de platicar queda grabado y se les hace llegar el vínculo para que lo puedan acceder en otro momento. A ver, otra más específica. A ver, aquí hay algo extraño. Dice, además de lo que tengo invertido en Surcon con Sura, tengo otra inversión de Surcon en B por más. Dicha inversión está respaldada por Sura. Sí, pero si quieres ahí me dejas contestar. Si es el Surcon como tal, sí, porque nosotros estamos en arquitectura abierta y el fondo lo pueden encontrar en otras gestoras. Entonces, si el producto es tal cual, Surcon, sí. Si es un nombre parecido, habría que revisarlo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Kimberly. Una última. Dice, es buen momento de entrar o incrementar mi posición en el Surcon. Pues otra vez, todo depende, ¿no? Del horizonte. Ahora, el mercado en estos momentos, de acuerdo a lo que hemos platicado a lo largo de esta sesión, tanto de manera específica o puntual del fondo, como en términos generales del mercado de deuda y un poco de el momento en el que estamos, perspectivas y más, pues puede ser un buen punto de entrada si se tiene el horizonte de inversión que requiere, ¿no? Puede generar. Normalmente cuando son decisiones así, si yo tengo 100 pesos que quiero destinar al fondo, no solemos tampoco recomendar meter los 100 en una sola exhibición, ¿no? Suele ser o suele funcionar que si yo hago una compra ahorita, de repente si las tasas, porque justo como decía Joaquín, como hemos dicho a lo largo de esta plática, difícil saber si mañana se van a subir 10, 15, 20 puntos base más y después se van a caer, o mañana amanecen cayéndose. Es muy difícil precisar eso, ¿no? Entonces, puede hacer sentido hacer unas compras del fondo en distintas ventanas de tiempo, ¿no? Pero particularmente en estos momentos nos parece que sí puede haber una oportunidad de compra, esclareciendo y repitiendo que depende totalmente del horizonte de inversión que se tenga, ¿no? Pues creo que hemos abarcado el grueso de preguntas. Siempre se quedan algunas por ahí que trataremos de responder a la brevedad. La presentación ya les decíamos, lo vamos a hacer, les hacemos llegar el vínculo donde está la repetición de esta charla. Síganos en nuestras redes sociales. Ahí estamos también compartiendo información constantemente sobre mercado, sobre nuestras soluciones, sobre nuestras estrategias. Y pues como siempre no nos queda más que agradecerle primero a Kimberly, a Joaquín por el espacio de este día y a todos ustedes que son nuestros clientes, que como decía Kimberly,
están pasando en estos momentos quizá por un trago amargo, pero que sepan que estamos aquí no solo para acompañar este momento, sino para darles la cara y para decirles las cosas como son. Y para eso son estos espacios y estos foros, ¿no? Para mostrarles por qué estamos convencidos de que nuestras estrategias funcionan, por qué confiamos en nuestros equipos de inversión que están detrás de nuestros fondos de inversión. No solo es dicho por nosotros, sino por todos los referentes que ya se ponen ahí en láminas hace unos minutos. Entonces, muchas gracias. Acérquense a sus asesores por si tienen dudas más puntuales, por si tienen algunas preguntas específicas sobre el fondo. Encantados, ellos les resolverán este tipo de preguntas o cuestionamientos. Muchísimas gracias. Que tengan un buen descanso en los siguientes días y nos escucharemos en otra ocasión. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a todos.